tenemos en línea al profesor Sebastián Argañarás, docente en Éter, en ISER y abogado. Sebastián, Brian, Lucía y Santi, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Brian, Lucía, Santi? Un placer estar con ustedes. Es nuestro. Como primera pregunta, ¿qué significa los 50 años del 24 de marzo? ¿Por qué lo tenemos que tener tan presente en la agenda? Bueno, yo creo que son varias las motivaciones y las causas por las cuales tenemos que tener en cuenta estos 50 años del último golpe de Estado. En principio, porque me parece a mí que lo comentabas vos en esta introducción que hiciste, hay, me parece a mí, un intento por parte del gobierno actual de justificar, o en algún punto esto que se habla tanto ahora de la memoria completa. Y creo que hay que tener en cuenta que algunas cuestiones no se pueden discutir porque los hechos son muy claros en ese sentido, en referencia a lo que ocurrió a partir del 24 de marzo y antes del 24 de marzo del 76. Es decir, no podemos quedarnos solamente con lo que pasó previo al 24 de marzo, que era una situación de caos, de desgobierno, de anarquía política, porque eso si no justificaría lo que pasó después del 24 de marzo, y ahí es donde no tenemos que caer. Ahí hay una trampita, no tenemos que recaer en esa trampa, sino que tenemos que analizar los hechos y explicarlos al calor de la historia. Por eso digo que estos 50 años es importante tenerlos en cuenta a partir de los discursos políticos, los discursos sociales. Yo la vez pasada también comentaba en una clase que no es lo mismo hablar del 24 de marzo en las distintas etapas que ha tenido lugar la democracia argentina. No es lo mismo hablar del 24 de marzo en la primavera alfonsinista, durante el menemato, durante los gobiernos de Kirchner, durante lo que fue el interreino de Macri, durante el gobierno de Alberto, o en la actualidad donde tenemos un gobierno que realmente confunde la sociedad, está bastante confundida, y creo que ese es uno de los legados más terribles que ha tenido la dictadura, el legado cultural, el legado justificador. ¿Quién no ha tenido un tío que el 24 de diciembre te ha dicho, bueno, pero si no estabas en nada raro, nadie te decía nada? Bueno, este tipo de cosas que creo yo sellan de manera muy clara las justificaciones sociales que ya existían de antes y que ahora creo yo que se refuerzan con este discurso social. Claro, bien lo señalás, ¿no? Es muy importante hablar también de lo previo al 24 de marzo. Es conocida la teoría de los dos demonios, toda esa cuestión, ¿no? Pero ¿por qué hoy hay como más terreno, no sé si terreno fértil diría, pero sí a poder relativizarlo? ¿Por qué está como más presente? Siento que en los distintos periodos que estuviste nombrando, en especial los gobiernos de Kirchner, no había tanto espacio para relativizar de esta manera la dictadura y ponerlos casi al mismo nivel que las actividades de las organizaciones guerrilleras. ¿Por qué ahora hay como más terreno para eso? Yo creo que hay un terreno más fértil porque lo que se intenta es justificar por qué tuvo lugar el 24 de marzo. Y en realidad yo creo que acá hay que trazar un paralelismo que es muy importante, que es entender la historia y no tergiversar el pasado. El pasado, obviamente, puede modificarse, puede cambiarse. Y de hecho, por lo general ocurre siempre, todos los gobiernos intentan, esto es una característica no típicamente argentina, pero Argentina lo es también, que cada gobierno que ingresa intenta reescribir ese pasado, intenta modificarlo, intenta alterarlo e intenta decir, bueno, en realidad, a partir de ahora que llegué yo, bueno, voy a legitimar mi nueva praxis de gobierno, mi actividad gubernamental para legitimar. Y a partir de ello se modifica el pasado o se intenta modificar el pasado. Yo creo que esto es, francamente, bueno, por supuesto que la vicepresidenta actual, Villarruel, que ha tenido compromisos con los militares de manera muy marcada, y esto no había ocurrido anteriormente, pero en referencia a tu pregunta, yo creo que lo que existe es esta situación que da cuenta, efectivamente, de intentar todo el tiempo reescribir el pasado, los usos del pasado. Hay muchos historiadores que hablan de esto, de utilizar el pasado como un orden nuevo en el cual va a intentar legitimar mi propio proyecto político. Y eso lo hicieron todos los gobiernos de la democracia, por supuesto que también lo hizo la dictadura. El golpe de Estado del 76 tiene para mí un antecedente clave político que es el triunfo de Cámpora
en marzo del 73 y la asunción de Cámpora de 25 de mayo del 73. La dictadura atenta directamente contra eso, es decir, no fueron suficientes los 18 años, 17 años y pico que tuvo Perón exiliado, sino que cuando damos la posibilidad para que la sociedad vuelva a votar, la sociedad argentina vuelve a elegir al tirano prófugo, vuelve a elegir a este dictador, o vuelve a elegir a este representante delegado que era Cámpora en el 73, y luego en la elección de septiembre del 73, que asume Perón el 12 de octubre su tercer gobierno. Pero creo que en realidad es una represalia y un intento disciplinador a ese movimiento de Cámpora que tiene lugar a principios del 73. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, te quería preguntar qué señales actuales deberían alertarnos sobre posibles retrocesos democráticos. Bueno, me parece que es, todo lo que implica la democracia liberal. La democracia liberal tiene, me parece a mí, algunas columnas que, ahora están como tambaleantes, ¿no? Circunstancias que dan cuenta de lo que implica no la libertad de la oposición a poder expresar sus ideas, porque creo que esa columna por suerte está bastante firme, pero sí la libertad de opinión del otro, ¿sí? ¿Cuánto me importa lo que el otro opina? Y por lo general, y esto debo decirlo que no es nuevo, en la democracia argentina del 83 a la fecha, se ha intentado en otras oportunidades, pero creo que ahora con muchísimo más énfasis, atentar contra la opinión del otro. Lo que opina el otro es un desastre, hay que terminar con él, con sus opiniones, con sus ideas, y creo que eso no forma parte de un discurso democrático, al contrario, forma parte de un discurso totalitario, en el cual, ¿qué es lo que implica una democracia plena o una democracia en funciones o en funcionamiento? Una democracia en la cual todas las opiniones, tanto de oficialistas como de opositores, sean tomadas en cuenta. Digamos, si yo soy del partido A y Brian es del partido B, y yo estoy en el gobierno y digo que lo que tiene que lograr la sociedad es que Brian no vuelva nunca más, no es un discurso democrático. Y eso creo que hace bastante tambalear esto que me preguntabas. Bien hablas de este contexto, ¿no? La cuestión de la libertad de opinión. Y te quiero preguntar, las redes sociales, ¿qué rol juegan en esta escena en donde tenemos algoritmos que lo que hacen es legitimarnos, volver a convencernos o autoconvencernos de nuestro discurso, cuando en realidad lo que hace es que nosotros siempre veamos lo mismo que esté acercando a nuestro pensamiento? Es decir, no influye, no incentiva el pensamiento crítico. ¿Qué rol le encontrás a las redes sociales en este momento? Mira, le encuentro un rol importante, porque creo que las redes sociales funcionan como una especie también de orden legitimador y también de horizontalidad, en el cual todo el mundo tiene derecho a expresar sus opiniones, y a mí eso me parece fantástico. El tema, creo yo, que las opiniones de cada uno tienen que también formar parte y tener en cuenta la batería constitucional de otros derechos. Ahora, a partir del gobierno de Javier Milei, yo siento también como abogado, te lo digo, que hay determinados aspectos en los cuales el derecho a la libertad de expresión es un derecho que está un poquito por encima, un escalón más con respecto a otros derechos. Y realmente eso no es así. No es así porque ningún constitucionalista lo puede plantear. Es decir, el derecho a la libertad de expresión es un derecho que está, por supuesto, conformado, consolidado, amparado por la Constitución Nacional, pero no hay un solo artículo que plantee que la libertad de expresión es un derecho que está por encima de otros. También el derecho al honor, el derecho a la intimidad, todos los derechos que funcionan de manera armónica en la Constitución para evidenciar que lo que existe allí es una armonía entre derechos cuando hay colisión de derechos. Entonces me parece a mí que es importante el derecho a la libertad de expresión, por supuesto no hay que coartarlo de ninguna manera, porque eso sí ocurrió entre el 76 y el 83, pero creo también que esa libertad de expresión tiene que ser ejercida de manera responsable, tiene que ser ejercida de manera en la cual, si yo tengo un micrófono y estoy hablando, no puedo decir cualquier cosa de cualquier persona, no puedo imputarle delitos, no puedo hablar mal por lo general ni imputarle delitos a ningún tercero. Entonces creo que eso por lo general ahora, con un presidente que insulta, que agravia, que ofende permanentemente, creo que eso también forma parte de lo que me preguntaba tu compañera, acerca de cómo en esta democracia todavía hay algunos derechos en los cuales yo siento que hay determinados retrocesos que ya me he preguntado. Sí, también te quería preguntar cómo se puede generar un diálogo más constructivo sobre este tema. Bueno, me parece que a mí lo constructivo es el debate de ideas.
Y eso es lo que yo siento que no está ocurriendo. El debate de ideas. Si yo pienso que la mejor plataforma para el país es la plataforma A y estoy defendiendo esos puntos de vista, estoy defendiendo esas prácticas políticas, bueno, me parece esencial que exista un debate de ideas. Ahora, si el debate solamente va a quedar en la superficie, va a quedar en el si vos defendés a la opción A es porque sos un ladrón, sos un chorro, sos esto, sos lo otro, y vos vas a tener también a mí para endilgarme otro tipo de delitos porque yo defiendo u opto por la opción B o C. Bueno, me parece que ahí no hay debate de ideas, no hay intercambio, no hay nada que se pueda rescatar de algo así. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Te quería hacer una consulta. ¿Las crisis económicas pueden favorecer el surgimiento de liderazgos autoritarios? Las crisis económicas, bueno, sí, por supuesto. Las crisis económicas dan lugar, yo creo que no solamente a surgimientos de gobiernos autoritarios, sino a gobiernos que estén en la oposición, porque toda crisis económica, creo yo, conlleva la necesidad de un cambio, de una modificación. Mira, yo había traído hoy para compartir con ustedes algunos libros que me parece copado, ya que estamos así viéndonos en la virtualidad, que yo siempre en las clases los llevo adelante los libros. Y, por ejemplo, hay un libro, bueno, este libro es un libro extraordinario, que es una biografía que salió hace muy poco, que es de Julián Sicari, que es Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura, donde realmente ahí muestra claramente qué es lo que ocurre con la figura de Martínez de Hoz y con su antecedente, porque hay un antecedente a la dictadura militar en términos económicos, que es el Rodrigazo. Ustedes no lo vivieron, yo tampoco porque yo nací en el 80, pero el Rodrigazo, que tiene lugar a mediados del 75, es un plan económico directamente clave para entender por qué asfalta el territorio para que después venga el plan de Martínez de Hoz. El plan desindustrializador, el plan de aumento y liberación de los precios, aumentos de la tasa de interés, liberación del tipo de cambio. Todo eso lo que hace es prácticamente hacer pomada todo lo que implica la industrialización y cambiar verdaderamente el sistema político-económico de la Argentina. Y por supuesto, todo eso siempre, en referencia a tu pregunta, da lugar a regímenes que tranquilamente pueden ser o autoritarios, o fascistas, o fascistoides, y claramente también da lugar a opciones políticas que representan la oposición a quienes están llevando esas políticas económicas. Sí, tengo 3 frases para completar. La primera es una palabra que define el 24 de marzo. Bueno, la palabra un poco ya bastante gastada, pero que para mí es el gran significante del 24 de marzo, es memoria y justicia, porque cuando uno piensa en memoria y justicia, o la palabra olvido o olvidar, hay un historiador que plantea esto que a mí me parece clave, ¿no? La antítesis de la palabra memoria, la antítesis de la palabra olvido no es memoria, sino que es justicia. Y yo creo que estoy muy de acuerdo con eso, es justicia. Porque memoria podemos recordar. Ahora, si no tenemos justicia, ese recuerdo y esa memoria ejercida es una memoria que entristece. Bueno, y me contestaste la segunda, que era memoria es justicia. Y la tercera es nunca más significa... Bueno, nunca más significa, va a ser un poco redundante, pero significa no volver a ese pasado de tanto horror, de tanto espanto. Por eso ejercer la memoria, por eso tratar de recordar el pasado y tenerlo en cuenta, y tenerlo en cuenta porque forma parte del presente y del futuro. Las temporalidades muchas veces uno las analiza de manera independiente, como compartimentos estancos. El pasado es esto, el presente es esto, y el futuro no sabemos porque no llegó todavía. Y en realidad yo creo que esas tres temporalidades funcionan de una manera dinámica, funcionan de una manera en la cual hablar del pasado, del presente y del futuro es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de distintas temporalidades. Uno no puede analizar la dictadura militar, el plan que un poco enunciamos de Martínez de Hoz y el Rodrigazo. No podemos pensarlo como el arcón de recuerdos de la casa de la abuela de hace 30 años. Eso forma parte de nuestro presente, es constitutivo de lo que pasa hoy en la Argentina. Y creo que así debemos tomarlo. Te consulto, saliendo un poco del orden, digamos, del orden económico, algo que quizás es uno de los temas de debate más comunes y que choca un poco también con la democracia, pero no de forma frontal, sino los discursos de orden y seguridad. O sea, el uso que le da gobiernos como el de Macri o el de Milei a esto para legitimar ciertos avances contra el derecho a huelga. ¿Qué opinión te merece ese uso de estos discursos? Bueno, me parece
que dentro de lo que implica la democracia, por supuesto que la democracia también requiere de cierto orden, porque todo sistema requiere de cierto orden. Desde ya, esos discursos legitimantes son discursos que un poco lo que ocurría con la libertad de expresión. La seguridad es también un derecho que está por encima, ¿no? Más allá del derecho a huelga, más allá del derecho a poder manifestarme si a mí me echaron de mi trabajo e intentar visibilizar qué es lo que dice la Constitución. Son derechos que están prácticamente en la misma sintonía, son derechos que colisionan, pero que en realidad están garantizados por la Constitución Nacional. Entonces, al igual que la libertad de expresión con respecto al derecho a la intimidad, con respecto al derecho al honor, con respecto al derecho a la honra, acá ocurre algo parecido. Es decir, todos queremos vivir en una ciudad, en un país en el cual exista cierto orden y no salgas a la vuelta de la esquina y te roben o pases un mal momento. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con ese discurso cuando es un discurso tomado como caballito de batalla por las derechas del mundo, en el cual lo que hacen también es menoscabar, restringir y limitar otros derechos? Es decir, ¿qué nos va a importar? Es cuestión, ustedes trabajan en medios o no, ¿qué es lo que nos importa cuando, por ejemplo, encendemos la televisión o vemos algún reel en redes o lo que fuere, donde se habla acerca de qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la marcha del 24, con la marcha universitaria, acerca de cuánto tiene que pagar el gobierno a la ciudad con respecto a eso? Bueno, es decir, estamos corriendo el foco. Y creo que estas lógicas políticas están todo el tiempo tratando de hacernos correr el foco. Y esto ocurre lo mismo con el 24 de marzo. Si yo hablo de la Raburu, si yo hablo de distintas accionarios que han tenido, por cierto, condenables, de las guerrillas de los años 70 hasta el golpe de Estado del 76, por supuesto que eso es condenable. Pero recordar el 24 de marzo no es recordar lo que hizo la guerrilla, es recordar cuál fue la respuesta estatal a eso, que me parece que es clave tenerlo en cuenta. Bien, y hablando precisamente, venimos hablando un poco de memoria, estamos hablando con Sebastián Argañarás, profesor de geopolítica, historiador. Los organismos de derechos humanos han tenido a lo largo de todos estos 50 años un rol muy importante en la preservación, en la lucha por la preservación de la memoria, de la verdad y la justicia, pero obviamente sus miembros ya se han puesto grandes, muchos ya se han ido. ¿Qué futuro ves en las organizaciones de derechos humanos con respecto a esto, ¿no? Tanto el 24 de marzo como otros hechos que deben ser recordados en nuestro país? Bueno, obviamente, cuando pasa el tiempo y ocurre que las personas que han sido fundadoras y fundadores de estos organismos que lucharon prácticamente cuerpo a cuerpo con la última dictadura, porque hay que entender que madres y que abuelas han luchado en los años 70. La vez pasada miraba un recorte que por ahí lo vieron ustedes también, que es el recorte de un periodista holandés diciendo que el gobierno dice ustedes son mentirosas. Es decir, eso es pelear cuerpo a cuerpo, directamente. Bueno, es evidente lo que decís, en el sentido de que cuando esas personas dejan de estar físicamente, bueno, tiene que existir y va a existir, yo creo, una renovación generacional que tome esas banderas. Y yo creo que es muy importante lo que ustedes están haciendo. Esto es muy importante también, que 3 jóvenes me llamen por teléfono a mí para hablar un sábado acerca de lo que fue el 24 de marzo y cuáles son un poco las lógicas que los gobiernos intentan tomar para bien, para mal, más allá de las calificaciones y las ideologías de cada uno. Creo que esta también es una de las grandes banderas y una de las grandes puntas de lanza que tenemos que tener para no olvidar, es decir, la difusión. Entonces, más allá de lo que ocurre con Tati, con Estela, bueno, con Eve, que ya no vive, es decir, con todas estas grandes mujeres corajudas que hemos tenido a lo largo de la historia reciente, entender que también hay organismos de derechos humanos, como puede ser hijos, como puede ser familiares, que también toman esas banderas, y creo que a partir de la toma de esas banderas, la memoria va a permanecer. Bien, antes de cerrar, no sé si te complico mucho, pero 3 o 4, te dejo en esa cantidad de libros que nos recomiendes sobre este tema, además de que nos mostraste, ¿no? Mira, acá tengo varios, porque este es muy bueno. Este es de Paula Canelo, que habla acerca de las internas de la dictadura. Se llama el proceso de la dictadura, iba a decir. El proceso en su laberinto, las internas militares, de Videla a Viñones. Este es un gran libro, porque a veces ocurre que cuando analizamos la dictadura lo vemos como un proceso monolítico. Y esto es un gran error. Es un gran error porque han tenido profundas internas y sangrientas
profundamente sanguinarias entre el ejército y la armada, entre Videla y Macera, cuál era el rol de Martínez de Oz. Y lo que hace Canelo en este libro es desentrañar un poco esas internas, como digo, tan sangrientas, porque solamente para contar un dato menor, la dictadura militar en los años 70 dividió en cajas prácticamente todos los organismos, dividido en 3, Armada, Fuerza Aérea y Ejército. Y por ejemplo, el Ejército era el que estaba a cargo de lo que se llamó la organización del Mundial 78. Y bueno, ahí estaba a cargo un militar que es asesinado, que es Omar Actis. A Omar Actis lo matan de manera misteriosa, nadie sabe quién fue. Y después, ¿quién estaba segundo? El almirante Lacoste, que era de la Armada, y es quien toma la posta con respecto a la organización, que fue una organización, por supuesto, millonaria. Va a tener Actis también un comentario muy desafortunado a los ojos de la Armada, que es: vamos a tener un mundial austero. Claro, imagínense, un mundial austero porque por la crisis económica galopante que ya tenía la Argentina en el año 77-78, y eso está muy mal visto. El viceministro de Economía de ese momento, que fue Juan Alemán, también dice que hay que tener un mundial austero, le meten una bomba a él y a la mujer, no los matan, por cierto, pero sí tienen un atentado. Entonces, estas internas están muy bien expresadas dentro de lo que implica el libro de Paula Canelo. Y después, este libro que es 2 en 1 lo voy a hacer. Este es de Ricardo Mansueto Sin, que es La Segunda Fundación de la República. Ricardo Mansueto Sin es uno de los grandes cerebros económicos de la dictadura, también del Rodrigazo. Tiene también participación en algunas empresas privadas, por ejemplo de Macri, en los años 80, 90. Y este es el otro libro de Sin, les voy a poner el lomo porque no tiene título, que es 4 años después de la fundación. Es decir, es un libro escrito en el año 80. Este que tengo yo es la primera edición, donde cuenta realmente cuáles eran los objetivos que tenía la dictadura. Y esto un poco lo comentaba yo al principio del reportaje de ustedes, en el que él plantea que lo que hay que hacer es llevar adelante políticas represivas que terminen con todo lo que implica lo público, con todo lo que implica lo colectivo, con todo lo que implica los rasgos y los lazos sociales que tiene Argentina, el sindicalismo, las comunidades, bueno, todo eso. Mansueto Ricardo Sin es uno de los encargados de plantear en este libro, La Segunda Fundación de la República, y a 4 años de la Fundación de la República, cuáles son los trazos más importantes que tiene la dictadura en uno de los grandes ideólogos que muere en el año 90, 90 y pico en un accidente aéreo, medio dudoso el accidente aéreo, pero bueno, en fin, dejémoslo para otra ocasión. Bien, bueno, Sebastián, muchas gracias por aclararnos todos estos conceptos para darles orden. Te invitamos a que en algún momento vengas al piso en voy a ir porque me tengo comprometido a ir, así que quédense tranquilos que me verán pronto por ahí. Así que nada, te agradecemos, muchísimas gracias por atendernos, por tomarte este tiempo y nada, que tengas un buen sábado. Bueno, un abrazo grande y espero que haya sido de utilidad. Un beso para todos. Nos vemos.